Bueno, vamos a hablar de este tema de los movimientos oculares y voy a empezar desde el principio. Me ha encantado revisar este tema porque, como sabéis, MDR es una terapia relativamente nueva, pero que ha nacido desde el principio. Ha sido una de las cosas en las que más énfasis ha puesto su desarrolladora, Francine Shapiro, asociada a la investigación. Todo lo que se ha ido proponiendo como protocolos o como intervenciones se han ido sometiendo a verificación empírica. Uno de los datos más intrigantes de esta terapia es el uso de los movimientos oculares, y esto ha despertado muchísimo interés. Hay muchos equipos de investigación analizando qué hacen los movimientos oculares, por qué producen el efecto que producen, pero también ha dado lugar a que personas que a lo mejor no se han leído todos esos estudios pues hagan una crítica a la terapia en sí, considerando que esto es un tema sin ningún fundamento. Vamos a ver que, al contrario, hay muchísimos estudios sobre los movimientos oculares en temas que además no tienen ya nada que ver con el trauma. No me voy a centrar en todos estos estudios que no tienen que ver con el trauma, voy a centrarme exclusivamente en lo que tiene que ver con MDR, pero el nacimiento de MDR nace asociado a esto y, de hecho, el nombre de esta intervención terapéutica, la mitad del nombre tiene que ver con los movimientos oculares. Como sabemos también, no es esta la única estimulación que utilizamos para activar el sistema de procesamiento de información cuando trabajamos con los recuerdos, pero es la predominante, la más estudiada y, como veremos después, la que tiene unos niveles de eficacia mayores. Empiezo definiendo qué es MDR, porque en estos tiempos esto es importante. MDR es un tratamiento orientado al trauma, avalado por numerosos estudios científicos y reconocido en gran número de guías clínicas para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. También se está explorando, como hemos visto esta mañana y que nos va a explicar el doctor Miguel Ángel Sánchez, en otras patologías. Es un tratamiento estructurado y protocolizado. Es un abordaje psicoterapéutico, no es una técnica puntual para trabajar un recuerdo. Y es un trabajo sobre los recuerdos, pero que también trabaja sobre el presente y que también trabaja sobre el pasado. ¿Y qué no es MDR? Porque muchas de las personas que cuestionan el trabajo con MDR no están hablando de MDR, por lo menos no del que conocemos los terapeutas MDR. MDR no es mover los ojos, no es cualquier terapia que afirme tratar el trauma moviendo los ojos, no es cualquier intervención que afirme ser MDR y que no siga los protocolos establecidos y estudiados en la investigación y que son los que se avalan por el Instituto MDR y por la Asociación MDR Europa. No es simplemente una exposición con movimientos oculares y no es una técnica puntual para trabajar con un recuerdo traumático. Los movimientos oculares siempre han estado ligados, en cierto modo, al procesamiento de información. Decía Antrobus en el 73 que el intento de romper una secuencia de pensamiento desagradable genera una serie de cambios rápidos de la actividad cognitiva que se asocian a motilidad ocular. Y esta observación está ya en el inicio del desarrollo de Francine Shapiro del MDR en 1989. Como vemos, es una terapia relativamente joven. Por eso, aunque hay muchos estudios, se están desarrollando muchos más. Dentro de 20 años, probablemente, los niveles de evidencia en muchos trastornos van a ser mucho mayores de los que tenemos ahora. El uso de los movimientos oculares nace como un descubrimiento casual. Esto en ciencia ocurre muchas veces, ¿no? Se llama serendipity, ¿no? Es un descubrimiento que después lleva a una reflexión y a un estudio. Y lo que sabemos a día de hoy es que los movimientos oculares son un ingrediente activo, no están de adorno en el proceso terapéutico. Lo que funciona no es todo lo demás produce un efecto, sin duda, pero los movimientos oculares añaden un plus de efectividad al trabajo que estamos haciendo. Este metaanálisis de Lee Kruijipers del año 2013 revisó toda la bibliografía que había ya en aquel momento, que ya han pasado unos años, y se vio que el tamaño del efecto de los movimientos oculares era grande y significativo cuando analizamos los movimientos oculares de una forma más limitada en estudios de laboratorio. En estudios clínicos, donde ya entran muchas más variables en juego, el tamaño del efecto aún así fue moderado y significativo. Y esto quedó claro
en esta metaanálisis de 2013. Pero también se vio, tanto en este metaanálisis como en el de Maxfield, que no era cualquier cosa que incluya los movimientos oculares. A mayor fidelidad del método a los protocolos definidos en MDR y mejor formación de los profesionales que participaban en los estudios, mejor efecto. Esto que parece una obviedad, no lo es tanto, porque en ocasiones se ha cuestionado la efectividad de MDR cuando lo que se estaba haciendo se parecía poco o nada a lo que son los protocolos definidos y estudiados. Vamos a ver algo en general sobre los movimientos oculares, porque parece que los movimientos oculares es simplemente mover los ojos, pero vais a ver que tiene mucha miga. ¿Qué tipos de movimientos oculares hay? ¿Por qué se mueven los ojos? Pues los ojos a veces tienen que mantener la mirada, no podríamos ver si no pudiésemos fijar la mirada en alguna cosa que estamos viendo. Y cuando yo fijo la mirada, tengo el reflejo vestíbulo-ocular con el cual puedo seguiros viendo, aunque yo esté moviendo la cabeza. Y este reflejo se inhibe si yo miro a un lado y al otro, porque de otro modo estaría mareándome todo el tiempo. Como veis, el movimiento de los ojos es un fenómeno complejo. La fijación también es muy importante. Para que yo pueda ver algo, tengo que mantenerlo y eso tiene que ir directamente a la fobia, que es la parte central del ojo, y esto es lo que se percibe a través del nervio ocular. Entonces, la fijación es importante para que la información visual se procese y lo que veis ahí en esa imagen es un nistagmus, que es ya una patología en la cual el ojo se mantiene fijo, pero no del todo. Está haciendo todo el tiempo estos pequeñitos movimientos. Lo que nosotros vamos a utilizar en MDR son movimientos oculares. Los más estudiados son los movimientos sacádicos, que son movimientos rápidos, balísticos. El ojo va haciendo como esto. Y también hay los movimientos de seguimiento lento, pero parecen producir efectos diferentes. Lo que nosotros hacemos cuando le pedimos al paciente que siga los dedos no es un seguimiento lento, porque el paciente, a la velocidad a la que va, lo que va haciendo realmente son sacadas. Y luego la vergencia, que sería el cambio en la profundidad, que esto nosotros no trabajamos con ello. El ojo se mueve por temas que tienen que ver con el procesamiento de la información. Yo tengo que fijarme en los objetos que voy a procesar cognitivamente y para que las imágenes que yo percibo sean nítidas. Los movimientos sacádicos son los más rápidos, su finalidad es que exploremos el ambiente y son esenciales para el procesamiento visual. Si yo quiero ver si vosotros me estáis atendiendo o os estáis quedando dormidos, mis ojos van pasando de uno a otro, pero no voy siguiendo todo el trayecto de lo que voy viendo. En el trayecto entre ver a Cristina o ver a Begoña, yo hago lo que se llama una supresión sacádica, y es que no veo las sillas que hay en el medio. Solo paso de una cosa a la otra. Como veis aquí, hay esos puntos donde la persona se está fijando, son las fijaciones del movimiento ocular, porque la instrucción que se le da a la persona es calcula la edad de las personas que aparecen en la foto. Y para ello los ojos van haciendo todo esto. Se van moviendo, serían los movimientos sacádicos, y se van quedando fijos, que es cuando te paras en la cara de una figura y calculas la edad. Incluso en la fijación, todo esto que os estoy contando vais a ver luego en los estudios de los que os voy a hablar, que es importante tenerlo en cuenta. En la fijación ocular, realmente el ojo 100% fijo nunca puede estar. Y no lo está en parte porque si estuviese todo el tiempo fijo, la imagen perdería claridad en la fobia. Al ir y venir, la imagen se va quedando. Pero lo cierto es que cuando analizamos una comparativa entre movimientos sacádicos y fijación, en algún estudio se ha visto que no hay diferencia, en otros se ha visto que sí, y algunos autores dicen que esto puede tener que ver con estos micromovimientos que se producen durante la fijación. Los movimientos oculares, mucho antes de que se desarrollase MDR o al margen del trabajo de MDR, se han estudiado mucho en relación con la atención. Si pensáis en la imagen que veíamos antes con las figuras en las que el ojo iba pasando de unos a otros, para procesar la información de lo que estamos viendo, necesitamos que el ojo se vaya moviendo por el escenario que estamos analizando.
Y entonces ahí van a influir esos movimientos sacádicos de búsqueda y las fijaciones, que es cuando nos quedamos con pequeños trozos de información. En MDR primero se planteó el uso de los movimientos sacádicos, después se ensayaron movimientos de seguimiento y más adelante se empezaron a explorar otros estímulos alternantes, como son la estimulación táctil o la estimulación auditiva. También se vio en este estudio de Servan-Schreiber de 2006 que los estímulos táctiles alternantes tenían mayor efecto que cuando eran fijos. Por eso se utilizan. Ninguna de las cosas que se utilizan en MDR se utilizan porque sí. Se utilizan porque se ha analizado, se ha comparado, se ha estudiado y, de hecho, los procedimientos de MDR han ido evolucionando. Muchos habéis visto, si os habéis formado hace años, que a lo largo de los años partes del procedimiento y partes del protocolo han cambiado, pero han cambiado porque se han hecho estudios, se han visto que determinadas cosas había que introducirlas o había que cambiarlas y se ha ido haciendo. Aquí se vio, por ejemplo, comparando movimientos sacádicos con el seguimiento ocular, que los movimientos sacádicos fueron superiores a las condiciones de control en la recuperación de memorias episódicas. Esta capacidad de los movimientos oculares de activar la recuperación de recuerdos es uno de los datos que se han replicado en otros estudios. Pero pensemos que, aunque cuando estamos haciendo nosotros guiando el movimiento ocular del paciente, el paciente yendo de un lado para el otro hace un movimiento más de tipo sacádico. Quizás tiene un componente más de seguimiento lo que podemos hacer cuando hacemos movimientos más cortos en instalación de recursos y quizás por eso los mecanismos son diferentes. Aquí está este estudio de SAC, que es un estudio bien desarrollado de 2016, en el que vio que los movimientos oculares producían un efecto parecido a la fijación ocular. Y esto hizo pensar a muchos autores, ¿no? Realmente nos plantea si es necesario hacer el movimiento ocular. Pero lo cierto es que durante la fijación se están produciendo estas microsacadas. Entonces es muy difícil analizar no movimiento versus movimiento. Podemos analizar fijación versus movimiento. Pero lo que vieron es que en el grupo en el que se hacía solo fijación, la viveza de la imagen y la emocionalidad disminuían, pero sin embargo había 3 veces más abreacciones cuando la persona estaba en fijación. Con los movimientos oculares el número de abreacciones disminuye. Luego hay otros autores, hay 6 estudios randomizados controlados con sujetos sanos en los que se veía que el movimiento ocular era mejor que la fijación. Esto se está estudiando más. Evidentemente necesitamos un volumen mayor de estudios muy buenos metodológicamente para clarificar esto. Pero aún en el caso de que la fijación tuviera un efecto medianamente equiparable, el hecho de que se presenten más abreacciones sería una razón clínica muy poderosa para seguir utilizando movimientos oculares. Otro de los debates ha sido con MDR en general, pero también con respecto a los movimientos oculares, ¿no? Se cuestionaba en alguna etapa si los movimientos oculares estaban realmente de adorno, que lo que estábamos haciendo era exposición pura y dura y que los movimientos oculares se añadían pero que no eran necesarios. Aquí este estudio de Lee de 2006 mostró, analizando qué pasaba durante las sesiones, que no era el tiempo que la persona se pasaba expuesta al recuerdo lo que correlacionaba con el efecto. Lo que correlacionaba con el efecto entre los factores que ellos analizaron era la atención dual, es decir, que la persona fuese capaz de estar con un pie en el presente y con un pie en el recuerdo, con las dos cosas a la vez. Y por eso se insiste siempre en los entrenamientos en que la atención dual es algo que siempre tenemos que intentar garantizar. Otra cosa curiosa que no he puesto ahí de este estudio es que vieron que la cantidad de asociaciones que hacía el paciente no correlacionaba con el efecto. Y a mí esto me sorprendió mucho. A mí cuando un estudio científico me sorprende, me encanta. Porque significa que no están contando lo que ya sabemos, que han descubierto algo curioso. Tampoco he visto después otro estudio que lo analice también, pero me pareció interesante, ¿no? Y es cierto que sabemos que los pacientes
aunque hagan un procesamiento muy rico y muy florido, a veces procesan igual de bien que otros pacientes que hacen un procesamiento más simple y más limitado. Lo que nos interesa es el beneficio del paciente, el resultado clínico final. Otro dato para pensar que el efecto de MDR no tiene que ver únicamente con la exposición es que la reducción del malestar cuando medidas neurofisiológicas es más rápido con MDR que con exposición, no sigue una curva del mismo tipo, es como más marcado. Algunos autores han propuesto también que el mecanismo por el cual actúa MDR no es, como en la exposición, la habituación. Aquí funcionaríamos mediante una reconsolidación. No me voy a parar mucho en esto. Otra cosa que se ha visto es que los movimientos oculares producen un efecto dosis dependiente. Más tiempo de movimiento ocular, más efecto. Influye la duración. También se ha visto que no es simplemente una distracción. Se ha comparado con muchas otras tareas distractorias y, por ejemplo, se ha visto que la tarea con movimientos oculares tiene un efecto específico. No parece funcionar únicamente como un distractor general. El seguimiento ocular va mejorando conforme hacemos los movimientos oculares. En ocasiones los terapeutas MDR descartan el uso de los movimientos oculares porque a los pacientes les cuesta hacer el seguimiento. Y es cierto que a muchos pacientes inicialmente les cuesta por falta de hábito o porque están demasiado inmersos en el recuerdo, pero conforme va continuando la estimulación, el seguimiento que pueden hacer los pacientes mejora. Esto, junto a todos los estudios que nos dicen que hay una superioridad en el efecto entre los movimientos oculares y las otras formas de estimulación, nos tienen que hacer pensar que tenemos que usar movimientos oculares, que tenemos que usar movimientos oculares y que tenemos que usar movimientos oculares. Esto va para los terapeutas MDR. Sin embargo, en respecto a los tonos y al tapping, no se trata de que no funcionen, se trata de que la potencia es menor. El efecto mayor de los movimientos oculares se ha replicado en muchos estudios, que los podéis ver ahí, y quizás el que peor, el auditivo. Aquí, por ejemplo, se ha visto que los movimientos acádicos y el tapping, pero no la estimulación auditiva, potenciaban la recuperación de recuerdos. Sin embargo, también tenemos estudios en los que se ha visto que los otros tipos de estimulación producen también algunos efectos, pero quizás incluso efectos algo diferentes. Este estudio de Amano y Toichi, midiendo lo que pasaba con imagen funcional durante la sesión de MDR, vieron que con tapping había una hiperactivación del sulcus temporal superior al recordar memorias agradables haciendo tapping. Sin embargo, con movimientos oculares se producía una hipoactivación del mismo área con los eventos traumáticos. En los modelos animales en roedores, este es otro estudio de una investigadora que presentó sus trabajos en el último Congreso Europeo de MDR en Estrasburgo. Hizo un estudio en roedores, que a mí esto me parece interesantísimo, porque claro, los roedores no se sugestionan pensando que MDR es una terapia, ¿no? Y les hacían estimulación táctil y comprobaron que cuando les hacían tapping, después de haberles generado miedo, ¿no? Lo que buscaban era si cambiaba el condicionamiento del miedo. Cuando les hacían tapping bilateral, es decir, de un lado y del otro, producía un efecto mucho mayor que cuando la estimulación no era bilateral. Y estamos hablando de tapping en roedores. No sé si este estudio lo ha llegado a publicar, luego os pondré otro estudio de la misma investigadora, también muy interesante, son un equipo muy a seguir. ¿Influye la percepción subjetiva? ¿Estamos los terapeutas de MDR tan entusiasmados con lo que hacemos que contagiamos a nuestros pacientes? Como sabéis la historia del caballo Hans, que sabía matemáticas, ¿no? Pues nosotros le inducimos a los pacientes a creer que funciona. Pero fijaos qué curioso este estudio, ¿no? Cuando analizaron la comparativa entre los movimientos oculares y los estímulos auditivos, los tonos, los pacientes decían que les funcionaban muchísimo mejor los tonos.
Incluso los terapeutas, que no lo he puesto aquí, pero creo que si no es en ese estudio es en otro parecido, los terapeutas creían que le funcionaban mucho mejor los tonos. Sin embargo, lo que decían las mediciones es que funcionaban, sin lugar a dudas, mucho mejor los movimientos oculares. ¿Por qué pasa esto? Porque los pacientes preferían permanecer concentrados en la imagen y estaban ahí a sus cosas, y los movimientos oculares ellos decían que les distraían, lo cual no es un problema, lo sabemos. En MDR se activa un proceso asociativo rápido, ¿verdad? El hecho de que no sea lo que los pacientes crean que funciona, lo que está funcionando, sería uno de los datos a pensar. Incluso en el estudio que nosotros hicimos con grupos, vimos que cuando introducíamos estimulación bilateral en los grupos, los pacientes valoraban las sesiones peor, porque conectaban más, entraban más en contacto con sus experiencias y aquello no les parecía simpático, ¿no? Sin embargo, mejoraban más. Así que tenemos datos para pensar que la cosa no va por un tema de sugestión, ¿no? Que hay un efecto genuino. Los movimientos oculares también parecen influir sobre la recuperación de los recuerdos y sobre la veracidad de los recuerdos. En estos estudios se analizaron con una serie de paradigmas de investigación cómo influían los movimientos oculares en que el paciente recordara pues, una serie de palabras que se le habían mostrado, y se vio que con los movimientos oculares recordaban más y recordaban mejor. Cometían menos errores de recuperación. Esto, cuando alguien se plantee si nosotros los recuerdos que nos vienen los estamos induciendo, pues desde luego la investigación básica nos dice que no. Esto no quiere decir que todo lo que venga durante un procesamiento sea una verdad literal. Para esto tenemos el juicio clínico del terapeuta, que todos los terapeutas MDR somos psicólogos o médicos con formación en psicoterapia, y tenemos nuestro juicio clínico para discriminar esa información que está viniendo, porque pueden ser elementos simbólicos, pueden ser cosas que se presenciaron y que después yo las veo desde otra perspectiva, o elementos que forman parte de temores o de sueños. Esto tenemos siempre que discriminarlo. Pero una ventaja de MDR frente a otros abordajes es que si nosotros hacemos bien los procedimientos, el terapeuta no va a intervenir con interpretaciones o elaboraciones del material que va surgiendo, con lo cual las posibilidades de que nosotros induzcamos falsas memorias es mucho más bajo que si nosotros estuviésemos haciendo un trabajo de elaboración sobre esos recuerdos que el paciente nos presenta. Otra cosa que también importa sobre los movimientos oculares es la velocidad. Los movimientos rápidos son más efectivos que los lentos, y ambos son más efectivos que no hacer nada. Esto se explica, después os lo voy a comentar muy brevemente, desde la hipótesis de la memoria de trabajo. Cuanto más compleja es la tarea, más se sobrecarga la memoria de trabajo y más efecto se produciría en la vividez y la emocionalidad de la imagen. Otro estudio, aquí ya analizan mucho más detalle sobre la memoria de trabajo y ven si eso puede tener que ver con que la imagen previamente sea más vívida, y entonces tendrían que ir los movimientos más rápidos. Aquí no se ha visto diferencia. Otro dato interesante es que aunque la indicación que tenemos más definida, porque es donde hay muchísimos más estudios, es el trastorno por estrés postraumático, se está aplicando en otras patologías, y también a nivel de investigación básica con los movimientos oculares hay estudios en no lo que sería el trauma del TEP definido en las clasificaciones internacionales, sino en memorias relacionadas, por ejemplo, con duelos o pérdidas, que para nosotros también son dianas traumáticas a trabajar, pero que a nivel de definición entrarían a lo mejor en otra categoría. Otro estudio interesante es con los flash forwards. Los flash forwards son no memorias, sino imágenes futuras temidas. Típicamente los pacientes de ansiedad o los pacientes que tienen mucha preocupación están con imágenes de cosas que temen que sucedan, que nunca se han producido, pero que temen que sucedan. Y hay este grupo que ha trabajado mucho en esto, y hay varias publicaciones viendo un efecto cogiendo como dianas estos recuerdos. También se ha visto un efecto, y esto ha generado un debate,
Pero el debate en ciencia es interesantísimo. Sin debate realmente no hay pensamiento científico. Por eso yo, cuando la gente nos cuestiona lo que hacemos y nos dice si el MDR funciona y los movimientos oculares, tal, yo me pongo contenta, porque esto nos hace pensar, esto nos anima a hacer más estudios, nos anima a todos a realmente aprendernos bien el fundamento que tiene lo que estamos haciendo y a saber argumentar desde los datos. Aquí vemos que produce un efecto similar en cuanto a la viveza de la imagen y la emocionalidad en las imágenes negativas y positivas. Y esto ha llevado a cuestionar si los movimientos oculares disminuyen la viveza de las imágenes positivas. ¿Tiene sentido que lo usemos para la instalación de recursos? Entonces, aquí hay dos estudios que dan resultados diferentes. Esto en ciencia también es lo normal. Por eso siempre se terminan todos los artículos científicos con la frase de «hacen falta más estudios», porque la evolución del pensamiento científico es algo que no se detiene jamás. Pero imaginaros lo terrible que sería llegar a un momento en que ya lo supiésemos todo. Sería la muerte intelectual de la humanidad, ¿no? Entonces, en este primer estudio se vio que el efecto era similar en la viveza y el carácter agradable del recuerdo, tanto movimientos horizontales como verticales, y que disminuía la viveza y la intensidad. Pero este fue un estudio que los grupos holandeses tienen un poquito esta tendencia, con solo parte de la instalación de recursos. Analizaron única y exclusivamente el primer trocito. No se dejó que se produjese un componente asociativo. En el segundo estudio ya se analizó un procedimiento completo, y se vieron efectos en neuroimagen en que las emociones negativas disminuían, aumentaban las positivas y había mayor accesibilidad a memorias positivas y de relajación. Aumentaba la viveza de la imagen y no había diferencia en la fuerza del recurso. Un estudio muy interesante. Por lo tanto, con respecto a la instalación de recursos, sigamos haciendo lo que estamos haciendo, interesémonos por descubrir qué es lo que se va analizando y lo que se va proponiendo, pero de momento lo que nos va diciendo los datos es que tenemos argumentos para seguir haciendo instalación de recursos con un procedimiento completo. No sé cómo voy de tiempo, Walter. Bien. Bueno, entonces hemos visto que los movimientos oculares funcionan dentro de un procedimiento estructurado de MDR. Producen además muchos efectos curiosos, pero ¿por qué? Lo cierto es que el porqué de muchas intervenciones psicoterapéuticas consolidadas todavía no se sabe, porque tenemos que ser humildes y reconocer que si sabemos el 5% de todo lo que supone el funcionamiento del sistema nervioso, ya sabemos mucho. Y eso que en los últimos tiempos hemos podido acceder a nuevas gafas que nos permiten explorar la neurobiología desde aspectos muy distintos. Las hipótesis principales, hay más hipótesis, pero las principales son que los movimientos oculares sobrecargan la memoria de trabajo mientras accede el recuerdo y con eso se modifica la memoria traumática, que inician la respuesta de orientación, luego las voy a explicar un poquito más, pero esta vez, a diferencia de durante el trauma, en un contexto de seguridad, lo que hace que el organismo se relaje y que los movimientos oculares producirían un efecto similar a los procesos que ocurren durante el sueño. ¿Cómo se exploran estas hipótesis? ¿Cómo se mide esto? Pues los autores que exploran la memoria de trabajo, la hipótesis de la memoria de trabajo, lo que analizan sobre todo es la viveza y la emocionalidad de la imagen. Los que analizan la respuesta de orientación se centran en la respuesta de relajación que inducen los movimientos oculares. Y los que estudian los procesos de sueño buscan indicadores indirectos de fenómenos similares a los que ocurren, y también se han publicado estudios con EEG de alta densidad viendo qué patrones de ondas cerebrales ocurren durante el movimiento ocular. La memoria de trabajo, muy brevemente, decía Nacho Jarero ayer un ejemplo muy bueno, ¿no? Es como la memoria RAM,
Cuando yo tengo que estar hablando con vosotros, tengo que estar mirando para allí y al mismo tiempo prestándoos atención, tengo que tener muchas cosas en mi memoria RAM. Y también va a tener que ver con el almacenamiento temporal de la información y con las redes de memoria. En la memoria de trabajo, si leéis artículos sobre esto, vais a ver que a veces se habla de la agenda visoespacial, del bucle fonológico, del almacén episódico, que son como secciones de la memoria de trabajo, y luego estaría el ejecutivo central, que sería el que coordina estos distintos elementos. Pero esta memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. El desempeño se deteriora cuando han de mantenerse dos tareas simultáneamente, ya que compiten por los recursos de la memoria de trabajo. Y este sería, desde esta hipótesis, lo que explicaría por qué los movimientos oculares tienen el efecto que tienen sobre el procesamiento de las memorias traumáticas. Al focalizar en la peor imagen de un evento y a la vez focalizamos en una tarea externa, se sobrecarga con esta tarea dual la memoria de trabajo y entonces el recuerdo que está ahí en la memoria de trabajo, pero que la memoria de trabajo no le puede hacer mucho caso, se va deteriorando y va perdiendo elementos y se va quedando en nada. Queda lo mínimo de lo mínimo, que es el recuerdo de que eso pasó, pero ya la imagen no es tan viva, ya no hay emocionalidad, ya no hay correlato somático. En la memoria de trabajo el proceso sería este. Una memoria previamente consolidada es activada, recordada. Nosotros en la fase 3 accedemos al recuerdo y activamos todos los elementos del recuerdo y está en un estado lábil. La podemos volver a malear cuando está ahí. Si en ese momento nosotros sobrecargamos la memoria de trabajo con el movimiento ocular, esta memoria ya se va deshaciendo y esta memoria es la que se va a reconsolidar, pero en un estado ya mucho más deteriorado. ¿Y cómo vemos esto clínicamente en el paciente? Pues el paciente mira el recuerdo, piensa en ello, pero casi le cuesta trabajo verlo, la imagen se ha vuelto borrosa, la imagen se ha vuelto distante y ya no le produce malestar. Entonces, aquí el tema clave es hacer dos cosas a la vez. No se han visto diferencias entre hombres y mujeres en este dato, lo digo por el tema de la multitarea. Hay muchos estudios que han mostrado esta disminución de la viveza de la imagen y de la emocionalidad del recuerdo. También hay otros estudios muy interesantes que dicen, bueno, pero si el tema es la memoria de trabajo y nosotros sobrecargamos la memoria de trabajo de otra manera, también produciríamos un efecto parecido. Entonces, se han probado cosas como dibujar una figura compleja, jugar al Tetris, tareas aritméticas, el tapping complejo. Y se han visto resultados complejos de interpretar. Yo os voy poniendo los estudios, pero yo creo que esto va a requerir un análisis global dentro de unos años cuando tengamos más trabajos, ¿no? Por ejemplo, con algunas tareas como hacer tapping en un patrón se ve que el efecto es menor que los movimientos oculares. En este estudio, por ejemplo, que analizaba la comparativa entre movimientos oculares y contar, que también sobrecarga la memoria de trabajo, se vio que con los movimientos oculares se reducía más la viveza de la memoria, independientemente de la modalidad de esta, y sugieren los autores que esto supondría que no es la agenda visoespacial lo que se sobrecarga, recordáis que había 3 elementos, sino el ejecutivo central. También hay algunos resultados que cuestionan en parte el tema de la memoria de trabajo, porque según esta hipótesis, cuanto más se sobrecarga, más se degrada, con lo cual las imágenes más vívidas tendrían que deteriorarse más. Sin embargo, a mí el que más curioso me parece es este, que es que entre los movimientos oculares y jugar al Tetris, que se ha ensayado para estrés postraumático el Tetris, no se vio diferencia en la viveza de la imagen. Y esto no encaja porque el Tetris sobrecarga todavía más la memoria de trabajo. Sin embargo, la hipótesis de la memoria de trabajo es una hipótesis potente, tiene bastante aval y es una de las que tenemos que tener en cuenta. Otros autores han dicho, bueno, quizás no es el tema de la sobrecarga de la memoria de trabajo, sino que, como los movimientos oculares producen un efecto de relajación, al recordar con un efecto de relajación, esto sería lo que produce el efecto, ¿no?
Y tampoco explica muy bien la hipótesis de la memoria de trabajo qué pasa con la estimulación táctil y auditiva. Algunos autores dicen que con la estimulación táctil, al tener que atender al cerebro a un lado y al otro, estaría produciendo un efecto equiparable y que cuando nosotros pensamos en un lugar al que podríamos dirigir la mirada, se activan áreas similares a cuando activamos la mirada. Pero de ser cierto esto, fijaos la implicación clínica que tiene. Porque si el tema es la atención que yo le estoy dedicando a los estímulos, cuando el paciente está ensimismado en su recuerdo y no está haciendo ni caso del estímulo táctil, quizás no estamos haciendo estimulación bilateral. Entonces es posible que un entretejido que podamos hacer basado en investigación sea presta atención al tapping cuando esto lo estoy haciendo mientras recuerdas o mientras te está viniendo esto. Uy, qué entusiasmo. Aquí. El reflejo de orientación. Segunda hipótesis. Primera hipótesis, memoria de trabajo. Segunda hipótesis, reflejo de orientación. El reflejo de orientación ya lo definió Pavlov y Sokolov hace un montón de años y es lo que se pasaría si alguien hace un ruido por allí y yo dirijo la mirada hacia esa zona. La hipótesis sería que durante el trauma esto se queda como bloqueado y que nosotros reiniciaríamos este reflejo de orientación al iniciar los movimientos oculares. El reflejo de orientación tiene una primera fase de alerta, me activo cuando escucho el estímulo, y una segunda parte de, bueno, no pasa nada, se ha caído algo, no hay ningún problema, en la cual el efecto es un efecto parasimpático. Bueno, entonces, como veis, hay un primer componente simpático, un segundo componente parasimpático. Por eso lo que se estudia en los estudios de investigación es este efecto parasimpático que vamos a ver, ¿no? El inicial es inmediato y el efecto parasimpático se va produciendo después. Los cambios en esta activación autonómica son el hallazgo más replicado respecto a los movimientos oculares. Sabemos que produce una activación parasimpática. Esto también nos puede llevar a otra reflexión. Esto decía Nacho Jarero ayer, que el efecto de los protocolos que ellos utilizaban era muy bueno cuando el paciente estaba en un nivel de activación alto. Probablemente está en un nivel de activación simpático alto. Y si la estimulación bilateral produce un efecto parasimpático, tiene sentido, ¿verdad?, que bajemos ese nivel de activación. Pero si el individuo está hipoactivado, es posible que el mismo movimiento ocular, a menos que hagamos algo para que el paciente se movilice y se active, quizás no vaya a producir ese efecto. Esto son hipótesis que surgen, ¿no?, a raíz de ir leyendo estas cosas. Bueno, muchos más estudios que os los voy a dejar por ahí. Me lo ha hecho a traición porque me iba a avisar con tiempo y me avisa solo cuando ya me quedan 5 minutos. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Disminuye la activación simpática, aumenta la actividad parasimpática a través de distintas mediciones de parámetros neurofisiológicos, ¿no? Esto también hay estudios que cuestionan un poquito el tema del reflejo de orientación, porque esto no explicaría por qué sigue un efecto similar las memorias positivas, que no son nada traumático. Con el trauma yo me quedo así, se me bloquea el reflejo de orientación, se lo reiniciamos, se produce una respuesta de relajación porque estoy activando el recuerdo traumático en el contexto seguro de la consulta, con lo cual el reflejo como que termina su curso natural y vuelve a un estado de relajación. Pero con las imágenes positivas esto no tiene demasiado sentido. La tercera de las hipótesis es la que relaciona el movimiento ocular y el efecto de MDR con los procesos del sueño. Sabéis las diferencias entre la fase REM y no REM. En un principio, lo más seductor es pensar, hay una fase que se define por los movimientos oculares, la fase REM, en la que se producen espontáneamente movimientos oculares rápidos.
y nosotros hacemos movimientos oculares, pues será que estamos haciendo algo parecido a lo que ocurre durante el sueño REM, porque además los procesos asociativos de los pacientes a veces tienen un carácter que se parece un poquito a lo que ocurre en los sueños, aunque el paciente esté en vigilia y en un estado de conciencia normal, ¿no? Sabemos que los sueños y las fases del sueño tienen que ver con el procesamiento de las memorias, tanto la fase REM como la fase no REM, y que todo este proceso de soñar tiene efectos terapéuticos. Como veis, influyen en las memorias, tanto en las memorias procedimentales, espaciales y emocionales. Va a influir en la creatividad, la mente se vuelve hiperasociativa, resuelve mejor los problemas. Todos sabemos que dormir un problema es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Y si no, nos hacemos una sesión de MDR y ya se arregla lo que falte. Podría pensarse que los movimientos oculares empujan al tronco cerebral a iniciar uno de estos procesos que se relacionan con la memoria y que tienen lugar durante las fases del sueño. Lo que se ha estudiado es procesos que se ven en el sueño si también se ven con los movimientos oculares. Y se ve que los movimientos oculares producen mayor flexibilidad atencional, ayudan a recuperación de memoria episódica, mejoran la comprensión de metáforas, bueno, producen una serie de efectos, pero como veis es un paralelismo como muy lejano. Curiosamente, este año ha salido un estudio de Pagani en el que hacían un electroencefalograma de alta densidad durante la sesión de MDR. Es muy difícil medir con neuroimagen lo que pasa dentro de una sesión de MDR porque tendríamos que meter al paciente dentro del aparato de resonancia magnética funcional. Bueno, si estamos procesando la fobia que tienen muchos pacientes a meterse dentro del aparato de resonancia magnética funcional, hasta podría estar bien, ¿no? Pero fuera de eso es un factor complicado. Jarero nos comentó ayer que se estaba haciendo ese estudio, lo cual me fascina. Pero bueno, de momento lo que tenemos son estudios con EEG de alta densidad, que bueno, el componente de precisión que tiene el EEG, aunque sea un aparato de investigación, es delicado, pero lo que vieron es que curiosamente en los periodos en los que había movimiento ocular no eran las ondas típicas del sueño REM las que se activaban, eran las típicas del sueño no REM. También se ha visto que MDR mejora la calidad global del sueño y disminuye la activación simpática, cambia los patrones del sueño. Y también se ha analizado, la misma autora que os dije antes, que ella es mi favorita número 1, analizaron el papel del sueño REM en el efecto de la estimulación bilateral. Entonces vieron que los pacientes que tenían estrés postraumático, los que tenían menor porcentaje de sueño REM, eran peores respondedores, necesitaban más sesiones de terapia para conseguir efectos similares. Y por último, algunos estudios de neuroimagen, como os digo, no hay muchísimos porque es complejo meter al paciente en un aparato durante las sesiones, pero sí que tenemos algunos datos de reducción de hiperactivación a nivel prefrontal. También este es un estudio en un caso de miembro fantasma, que sabéis que varios estudios en dolor en miembro fantasma. Se vieron cambios también y en potenciales evocados, cambios a nivel del EEG, cuando se estaba midiendo el EEG durante la sesión. Y una cosa que dicen también algunos estudios es que el cambio no está restringido a una función psíquica. Los autores que analizan la memoria de trabajo o el reflejo de orientación están centrados en el inicio. No sabemos si eso justo que se detecta en el inicio desencadena todos los cambios posteriores o si el movimiento ocular, aparte de desencadenar estos cambios iniciales, está produciendo efectos a múltiples niveles. No lo sabemos. Sí se ven cambios a múltiples niveles, pero discriminar aquí la causa y la consecuencia no es sencillo. Este es el estudio de Kafka, en el que se ve todo esto, que también lo podéis encontrar online. Conclusiones, y ya termino. Los movimientos oculares se han vinculado en numerosos estudios con el procesamiento de información. Los movimientos oculares y otras formas de estimulación, sabemos, lo ha demostrado la evidencia empírica, que son un ingrediente activo en el procedimiento de MDR.
Que la terapia MDR incluye los movimientos oculares dentro de un procedimiento estructurado, pero mover los ojos no es hacer MDR y tampoco es hacer terapia. Existen numerosos estudios mostrando cambios a nivel neuropsicológico, neurofisiológico y neurobiológico con los movimientos oculares y también con otras formas de estimulación bilateral. Cada año se publican gran cantidad de trabajos analizando aspectos relacionados con los movimientos oculares y sus funciones y, como siempre en ciencia, se necesitan más estudios. Y ahora le voy a dejar la palabra al doctor Miguel Ángel Sánchez, que nos va a contar lo más importante de todo, que es cuál es el efecto clínico de la terapia MDR y qué sabemos hasta ahora, de dónde ha demostrado que funciona y dónde todavía necesitamos seguir estudiando más. Muchas gracias.